En las dos entregas anteriores que hemos tenido en Dossier Cantabria relacionadas con la Comisión de Investigación de Cantur que se sigue en el Parlamento de Cantabria, hemos asistido a concesiones millonarias de dinero público a dedo. Hemos asistido también, entre otras muchas cosas, a una compraventa del Racing que dañó seriamente los intereses de Cantabria, y además hemos visto cómo consejeros del gobierno, ex consejeros hoy en día, se contradecían dando versiones sobre esa compraventa del club deportivo. Bueno, pues hay más. Si son impresionables con la descripción del uso del dinero público, prepárense. Comienza Dossier Cantabria. El título universitario de arquitecto técnico se obtiene después de cursar la correspondiente carrera. Sin la capacitación y los conocimientos técnicos que garantiza esta formación, no se puede ejercer legalmente la profesión en España. Por su preparación académica, los arquitectos técnicos son profesionales que desarrollan un amplio repertorio de actividades en el marco de la edificación, siendo pieza importante en la dirección de la ejecución material de la obra, su organización y planificación, control de calidad, seguridad y salud, economía, control de costes y gestión. En Cantur se contrataba de forma externa esta figura, que era la encargada del seguimiento de la obra y de otros asuntos. En todas las obras de Cantur, entre al menos 2003 y 2011, se contrató de manera externa a Ignacio Cobo Ugarte. Estas obras incluyen algunas con sobreprecios millonarios, como la venta de Carmona. El Hotel Carmona fue cerrado el 15 de enero de 2003 debido a su pésimo estado de conservación. En febrero de 2007, la administración de Cantur, presidida entonces por el hoy ex consejero Francisco Javier López Marcano, adjudica las obras de restauración a la empresa Fadeco, que presenta una oferta con un coste de 1.982.000 euros. La obra acabará siendo dividida en dos fases, resultando un estimado de 2.191.000 euros. Esta es la auditoría de gestión de Cantur. Los auditores han calculado que Cantabria podría amortizar esa obra con los clientes del establecimiento en unos 18 años. Todo arranca en enero de 2007 con un tradicional modus operandi de la administración de Marcano. Aunque la obra superará los 2 millones de euros, se recurre a un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, Cantur invita a quien quiere a enviar presupuesto del que se elige supuestamente el más ventajoso. No hay concurrencia pública, como denuncian los auditores. El 12 de febrero de ese 2007 se firma el contrato con la empresa Fadeco, pero se decide por temas legales partir las obras en dos fases. Los auditores constatan que entre la primera adjudicación a la empresa y el nuevo acuerdo, dicen, hay un incremento no justificado de 209.000 euros, simplemente por dividir el presupuesto inicial en dos fases. Y el sobreprecio, además de por ser sobreprecio, tiene otro problema. Se supone que es una obra para poner en marcha un edificio histórico como negocio hotelero público. Dicen los auditores, si consideramos que el hotel tendrá 17 habitaciones y un precio medio de 120 euros, un margen de explotación del 30%, muy superior al que instalaciones similares tienen ahora mismo en Cantur, y una ocupación media del 60%, la inversión tardaría en amortizarse 18 años. Y eso contando con que no hubiese que hacer ningún mantenimiento en ese tiempo. Más, en el proceso de adjudicación detallado, la auditoría detecta irregularidades como que se impide la libre concurrencia, la inexistencia de pliegos de cláusulas administrativas, la ausencia de la publicación de la adjudicación para generar conocimiento o que no consta justificación de solvencia de la empresa seleccionada. Lo decíamos antes, Ignacio Cobo fue contratado en todas las obras para ser el arquitecto técnico. En la venta de Carmona, en la Casa de los Gorilas, en todos los edificios en los que ha habido problemas con el precio y las licencias de obra. Comparecía ante la comisión el pasado 16 de abril. Empieza en el proyecto con 720 euros metro cuadrado, que es cuando se empieza el proyecto, y termina, en vez de 700, en 2.200 euros metro cuadrado. ¿Le parece un coste adecuado
en cómo terminó esa obra? 2.200 euros metro cuadrado para la Casa de los Gorilas. Sí, perfectamente. Creo que está dentro del mercado. Hombre, yo, sinceramente, hay chales en Valdenoja que no tienen un coste de 2.200 euros metro cuadrado. Y es un chalet. Y los Gorilas tienen un espacio de tal y cuesta el metro 2.200. Ya me gusta. Vive mejor, vive mucho mejor que en Valdenoja, los Gorilas. Probablemente no haya ningún chalet en Cantabria como la Casa de los Gorilas. No, no, seguro. Vamos, ya le digo yo, que seguro que no hay ningún chalet en Cantabria como la Casa de los Gorilas. Para suerte de los Gorilas. Sí, sí, para desgracia de muchos cántabros. No, yo creo para suerte. Y para desgracia de muchos cántabros que no tienen un sitio como vivir como el de los Gorilas a 2.200 euros. En un presupuesto de 2.700.000 euros pagado por todos los cántabros. Hombre, yo creo que de lo que están asqueados los ciudadanos de Cantabria es de que Cantur fuera un cortijo. ¿Cuántos colegiados hay en su colegio aproximadamente? ¿Recuerda? ¿Número de colegiados activos? No lo sé. No. ¿Qué puede haber? 300. 300. En activo, sí, 300. 300. Y Cantur tenía derecho a llamar a cualquiera de los 300 colegiados para hacer la siguiente obra. Por supuesto. Pero le llamaban a usted. Correcto. Con lo cual, todas las obras que hizo Cantur, independientemente de cómo se hiciera, era usted. No he dirigido todas las obras de Cantur, he dirigido 9. Correcto. A lo mejor solo ha habido 10. Pero por eso no le ha sido digo. todas. Bueno, bien, pero usted ha dicho que ha estado en la estación de Telesférico, en la Casa Club Ahora del Paz, en la Cafetería Fuente D, en el edificio multiusos, en la Casa Gorilas, en la Venta de Carmona, en el campo de fútbol de Alto Campo, ¿qué hicieron? ¿Estuvo usted también? No he participado. No participó en él. Pues mire, a lo mejor era en esa, en la única que no estuvo. Y en un momento dado, Cobo hace unas curiosas manifestaciones. Una persona con muy poquito talante en ese sentido, que vuelvo a decir, y otra, que es el director financiero, que bueno, como va a venir otro día, pues le preguntan, el que ha venido a salvar su culo, pero lo voy a decir porque, como he dicho antes, hay cosas que no lo digas, que te estás metiendo en la charca. Sí, hombre, solo espero que Roma no pague traidores. Y creo que todos me entienden. Aquí el nivel intelectual es el suficiente como para entender qué significa Roma no paga traidores. Y me refiero al señor Santiago Gutiérrez, lo digo con nombre y apellidos. Ahora les contamos y ahora vemos a Santiago Gutiérrez. Hay otro aspecto del que se pueden encargar los arquitectos técnicos en una obra, que son las certificaciones de obra. Las llamadas certificaciones de obra son documentos que se emiten periódicamente desde la dirección de obra para justificar avances en la construcción que posibiliten la firma y el pago de anticipos a la empresa constructora. De esa forma se facilita la labor de la empresa que está llevando a cabo esa obra. Normalmente las certificaciones de obra se convierten en facturas que luego se suman al global de la obra o se restan del global de la obra. Bien, por la sala de comisiones del Parlamento de Cantabria pasó también el que en la actualidad aún es director financiero de Cantur, Santiago Gutiérrez. Vamos a oírle y verle hablar de cómo Cantur quedó en números rojos durante un tiempo y luego habla de certificaciones de obra. Todos estos excesos en la financiación de las obras ha habido que lógicamente, refinanciar la deuda o bien, ya le digo, a acogerse al descubierto bancario. ¿Ha habido alguna ocasión en la que Cantur ha un descubierto bancario por hacer frente? Bueno, en el año 2010, 177 días, por ejemplo. ¿En alguna certificación que ha llegado a Cantur ha puesto usted alguna vez algún reparo o alguna duda sobre las certificaciones que llegaban? En la certificación novena que llegó de la obra de Carmona, ya he dicho antes, que llegaba con unos trabajos fuera de presupuesto sin documentar por un importe, me parece que de 108.000 euros, y le dije al señor Higuera que no iba a hacer los documentos de pago. Estaban en su despacho en ese momento el señor Cobo y las dos personas de la constructora. Me insistió otra vez, le volví a decir que yo hasta que aquello no se documentase no me parecía oportuno hacer los documentos de pago. El señor Cobo en ningún momento me preguntó a mí por qué se hacían o se dejaban de hacer, aunque él era el asesor de Cantur. A los 6 meses esa certificación vino rectificada en menos 95.000 euros.
Yo entiendo aquí que el señor Ignacio Cobo, que decía que era el Mourinho de los arquitectos técnicos y que le contrataban porque era el mejor arquitecto técnico que había en Cantabria, esta circunstancia debería conocerla, porque si usted, que no es un profesional de las certificaciones de obra, detectó que había errores, el Mourinho de las certificaciones debería saber que aquí había un error en la certificación. Así se lo hice constar. ¿Y qué dijo? Nada. Pero la expresión que hizo el otro día el señor Ignacio Cobo, que no entendí, pero que ahora entiendo, de Roma no paga traidores, refiriéndose a usted. Solo espero que Roma no pague traidores. Que le presentó una certificación el señor Nacho Cobo pensando que usted iba a aceptarla porque era el señor Ignacio Cobo, y como usted se negó a pagar 95.000 euros más, ¿le llama traidor? Me imagino que sea por eso, sí, me imagino que sea por eso. Recientemente en la comisión ha sido también el turno para Sergio Vélez. Como autónomo y mediante su empresa Puzzle Producciones del Cantábrico, Vélez ha sido beneficiado con multitud de trabajos y millones de euros. Las administraciones de López Marcano le han concedido en una base diaria traslados de obras de arte, montajes de exposiciones, ruedas de prensa, presentaciones, libros, folletos, millones de euros sin concurso público, a dedo. Vélez también era contratado para el traslado de cuadros, y en esos traslados, parte de los fondos pictóricos de la comunidad se distrajeron. En septiembre de 2012, un año después de que el PP denunciara en el Parlamento que faltaban 80 cuadros de la colección Norte, la policía encontraba parte en la sede de la empresa de Vélez, en Monte. En la actualidad, el empresario publicista, que además se encarga de las campañas electorales del PRC, se encuentra encausado por la justicia por tener cuadros propiedad de Cantabria en su poder. Se agarraba a esa instrucción judicial para no responder. Quiero manifestar, dada la denuncia dirigida contra mí por altos cargos del actual gobierno de Cantabria, sustentados por el partido que ha promovido esta comisión, no voy a prestar declaración y tampoco voy a realizar manifestaciones algunas a las preguntas que pudieran formular. Pero en cambio, había muchos asuntos sin tener nada que ver con los cuadros sobre los que Vélez, si hubiese querido, podría haber respondido. Que vean las facturas repetidas, que vean las facturas concatenadas por el mismo concepto y subdivididas, que vean los importes, que aquí cobraban, además lo tenía por ahí, había hecho una comparativa, por hacer un cartel de 3x1 en cartón piedra o cartón cuché o no sé qué cartón, era más caro que comprar una nevera de categoría A con 220 litros de capacidad. Solo por hacer un cartel ya han hecho más de 200, y por trasladar un atril casi lo que valía una lavadora, por trasladar un atril de un sitio a otro. En el año 2009, 2010 y 2011, en plena crisis económica, cuando ya había problemas para muchísima gente y el paro disparado, ¿en algún momento alguien de la administración le pidió que redujera los precios o le redujeron a usted las contrataciones a dedo?